Voy a referirme a varios puntos que se han tratado en este espacio, no sin antes reiterar, ser muy reiterativo en agradecer su presencia en este salón y en esta reunión. Esta es la esencia de lo que queremos hacer en el Ministerio de Educación Nacional. Incluso lo decían muchos de ustedes, es la esencia filosófica, creo que lo decía el compañero Alberto, del Pacto por el Catatumbo. Una nueva forma de planificar la ejecución de los recursos públicos, que tiene que ser claramente en una asociatividad y en una nueva relación entre el gobierno y las instituciones oficiales con las ciudadanías. Nosotros lo hemos llamado alianzas público-populares, que son otra clase de APPs, no las tradicionales alianzas público-privadas, sino las alianzas público-populares. Una construcción mucho más, una sinergia mucho más eficiente para la ejecución de los recursos públicos. Y empiezo con algo que ha sido, digamos, reiterativo en este espacio, que es los proyectos de infraestructura. Yo quise que a esta reunión me acompañaran el doctor Sebastián Caballero, que es el director del FIE, del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura de la Educación, y el doctor Sebastián Rivera, quien es el gerente del programa de alimentación escolar o de la unidad de alimentos para aprender de la UAPA. Son una nueva administración, están recién nombrados, llevarán 1 o 2 meses en sus cargos. No obstante, no nos vamos a zafar de ninguna responsabilidad, pero como nueva administración pues tienen unos nuevos retos y unas nuevas instrucciones. Entre esas, que en lo posible, más allá de las restricciones legales que tengamos, los programas de alimentación escolar, fundamentalmente en lo rural, pero también en lo urbano, empiecen a ser contratados en su operación y en su provisión por las juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia y asociaciones populares con arraigo en el territorio. Esto no es fácil, porque existen unos contratos establecidos. Sebastián ya les dirá en qué vamos a avanzar o en qué hemos avanzado en la región, pero tenemos que empezar porque en eso consiste el cambio. Y el cambio no puede ser entonces que nosotros sigamos invirtiendo unos recursos que son grandes para que se mantengan los problemas estructurales que ustedes ya han mencionado. Pero quiero decirles eso, la principal tarea de la UAPA en el Catatumbo es que transformemos la provisión y la ejecución del programa de alimentación escolar en la región y en los colegios que integran los 11 municipios que hemos acotado. Es la prioridad. Y de ahí en adelante, irrigar esta misma política en toda la región y en todo el país. Esto supone también una contraprestación, y es que las juntas de acción comunal, las asociaciones de padres de familia y demás organizaciones comunales que puedan acceder a esta asociación, pues se comprometan no solamente al servicio eficiente en tratándose de la alimentación de los niños y niñas, de los cuales muchos de ustedes serán incluso sus padres o familiares, sino que también demos unos resultados de salto en la calidad. Entonces me decían, es que en algunos casos el alimento proviene desde otras regiones, siendo que aquí hay la posibilidad de producir de manera mucho más rápida en los centros agrícolas o en la despensa agrícola, de la cual ya nos hablaban aquí, es el Catatumbo. Esa misma corresponsabilidad requiere entonces unos saltos en los estándares de calidad. Esta misma, y saltando a otro tema, que es el transporte escolar, que es reiterado también tanto en este espacio como en todos los espacios que hemos tenido en nuestra visita en el departamento. Esta mañana lo hablábamos con los alcaldes, y aquí tengo que ser muy sincero, las restricciones legales que tiene el Ministerio de Educación nos impide de hacer giros directos a los municipios y hacer giros directos a los establecimientos para específicamente el transporte escolar. Hacemos unos giros que tienen que ver con la calidad, y muchos de ustedes sacan de esos recursos para cubrir el transporte escolar. Pero como es un tema
que se empieza a convertir en estructural, no en coyuntural, pues hay que buscar soluciones también estructurales. El Sistema General de Participaciones ha crecido durante los últimos 2 años de manera exponencial. Son los recursos que se giran a las entidades territoriales certificadas. Ese crecimiento en esos giros y en estos recursos, pues tiene que redundar también en el cierre de este tipo de brechas. Nosotros esta mañana hablando con los alcaldes y aprovechando que la doctora Laura está aquí presente, quisiéramos tener una mesa de trabajo con el departamento, con los municipios, con el ministerio, con rectores, para lograr una sinergia que logre que busquemos entre todos hallarle una solución integral a este tema del transporte escolar. A mí se me ocurren 2 cosas que quisiera compartirlas con ustedes y que serán materia de discusión en este y otros espacios. El primero, que aprovechemos que en virtud de la modificación al Sistema General de Participaciones que se hizo mediante acto legislativo y que tiene su desarrollo en la ley de competencias que tendrá que presentarse el 20 de julio, en esa ley de competencias introduzcamos los recursos para el transporte escolar. Esa puede ser una primera opción. La segunda opción, que puede ser de más largo plazo o que no es excluyente con la primera, es que es una situación de sentido común. Es que se requiere transporte escolar porque los colegios están lejos de donde están las familias y los niños. Y esto implicaría entonces hacer un esfuerzo para que junto al transporte escolar podamos tener centros educativos que estén muchísimo más cerca a los lugares donde se encuentran los niños y niñas y sus familias. Por eso, de tajo, esto se descartaría la opción de seguir pensando en megacolegios, grandes estructuras muy fastuosas, muy grandes, mucho ladrillo, mucho cemento, pero que en sí mismo, por ser tan grandes, lo que se están haciendo es alejar la oferta de donde se encuentran las poblaciones. Son temas para la discusión, pero en últimas hay que generar soluciones de corto, mediano y largo plazo que serían estructurales. De corto plazo es que miremos dónde están los recursos, miramos dónde podemos ser más eficientes en la ejecución de los mismos. El Ministerio de Educación se ha comprometido también a tener un diálogo con el Ministerio de Transporte para que flexibilicemos también la oferta de transporte escolar, porque no es lo mismo los estándares que se utilizan en las grandes ciudades que se obliga a repetir en la ruralidad y en las zonas de difícil acceso. Así que esta será materia de trabajo arduo en esta mesa que estoy proponiendo. Un tercer tema es la conectividad. A todo colegio donde yo llego, lo primero que pregunto es ¿cómo estamos de conectividad? ¿Cómo estamos de computadores? Y pregunto el Wi-Fi para yo tratar de conectarme desde mi celular para ver cómo es, porque en muchos casos está la antena, está la red, pero va uno a conectarse y no conecta. O conecta 10 minutos y luego se cae. Y eso, pues, en sí mismo es una falla en la provisión del servicio. Y la conectividad, amigos y amigas, ayer que estaba en un colegio de aquí de Ocaña me decían, ayúdenos con la biblioteca. Y está muy bien que pensemos en las bibliotecas, pero las bibliotecas hoy en día están en un computador. En un computador existe muchísima más información que la que hay en la biblioteca más grande de Bogotá o de cualquier ciudad del país. Y si nosotros le damos la posibilidad a los niños, a las niñas, a adolescentes de Colombia que tengan posibilidades de abrir esa ventana hacia el mundo, que es el Internet, con equipos, con conectividad y con energía eléctrica, porque en el Amazonas fui a un colegio que tenían los computadores pero no tenían energía eléctrica, pues entonces estamos fallando en los propósitos. Ayer me comuniqué con la ministra encargada de las TICs. Se comprometió conmigo a que vamos a traer a la región del Catatumbo más de 1000 computadores nuevos, de alta calidad. Se tiene que comprometer conmigo que además de los computadores, pues tenemos que poner la conectividad, la red, la fibra óptica, las antenas satelitales o cualquiera que sea el servicio para que los computadores no sean unos simples adornos que nos sirvan para trancar la puerta.
En ese sentido tenemos soluciones también de corto plazo y de mediano a largo plazo. De corto plazo es que nosotros en el Ministerio de Educación Nacional podemos proveer unas antenas de esas Starlink, se llama, Alex, que son de internet satelital que sirve como punto Wi-Fi para las salas de sistemas en los colegios. Eso es de muy corto plazo, porque la antena simplemente se instala y provee el servicio. Esa antena tiene que ser pagada mejor. La antena no, la antena es gratuita. La mensualidad del servicio, que es de aproximadamente 200 o 250 mil pesos, tendríamos que buscar la fuente para pagar la mensualidad. Quienes puedan y con quienes podemos encontrar la fuente, tenemos la antena y lo logramos, pero esa es solución de corto plazo. La solución de largo plazo es que junto a Mintic podamos entonces generar las posibilidades de que mediante la fibra óptica o cualquiera que sea la modalidad mantengamos el servicio. Lo tercero es dotación e infraestructura. Mira, aquí vamos a hacer un esfuerzo muy grande, porque ya Sebastián Caballero, director del FIE, les hablará con más detalle. Pero nosotros sí queremos aprovechar el estado de conmoción, compañero Alberto, no de manera militarista, ni mucho menos, ni de manera que sea este un mecanismo de coerción y de vulneración de derechos. Estamos en totalmente desacuerdo con esa visión de la conmoción y abrazamos la bandera de los colegios Territorio de Paz que se nos han expuesto acá. Pero vemos allí una puerta de oportunidad para que uno de los decretos que se expidan en el marco de este Estado nos permita una legalización express, una legalización rápida de todos los predios donde hayan colegios y escuelas públicos en el Catatumbo, rurales o urbanos. Todos los colegios que hoy, porque no están legalizados, entonces no podemos hacer ninguna intervención, entonces no podemos poner un baño, una batería sanitaria. Hombre, eso no puede, digamos, concebirse. Y entonces, mediante la vía de la sana posesión, junto con la Agencia Nacional de Tierras, expedir rápidamente ese decreto que nos permita hacer la legalización de estos colegios y apenas estén legalizados, de una vez hacer intervenciones en infraestructura, doctor Sebastián Caballero. 55 colegios, porque la plata es escasa, pero la vamos a priorizar de manera que los colegios rurales, que ya se nos han presentado aquí algunos, pero que además cubren la totalidad de los 19 institutos del pueblo Barí del Catatumbo, puedan ser intervenidos por el FIE. Nosotros agradecemos mucho a las instituciones de educación superior que están copiándonos la idea de hacer programas de tránsito inmediato hacia la educación superior. Así como Juan Danilo, a través de este programa, llegó a la Francisco de Paula Santander, queremos que sean muchísimos más jóvenes que en ese sentido transiten de una vez de grado 11 a la educación superior. Sé que el ICER nos está ayudando en ese sentido. Sé que la Francisco de Paula, sé también que la Universidad Industrial del Santander selló ese compromiso con nosotros. El Ministerio de Educación Nacional le garantizará recursos a la base presupuestal de toda universidad o institución universitaria pública que quiera y pueda entrar a estos colegios a ofertar educación superior. Este es un primer paso hacia la anhelada Universidad del Catatumbo, y aquí quiero detenerme un poco. Saben ustedes que la Universidad del Catatumbo se está gestionando en gran medida con recursos de la ART. Lo que el director de la ART me ha dicho a mí es que ya inició obra. Yo hoy tengo un vuelo para Altarra, vamos para Altarra apenas salgamos de acá a verificar la realidad de la obra de la Universidad del Catatumbo. Ustedes aquí me han dicho, no está pasando nada, solo hubo un cerramiento, está atrasada la obra. Bueno, yo voy allá a verificarlo en sitio, lo que a mí me reporta el director de la ART y lo que ustedes me están diciendo acá. Pero nosotros no podemos quedar esperando a que la obra de infraestructura culmine
para ofertar programas de educación superior en el Tarra y en el Catatumbo. Y por eso, a raíz de un decreto en el marco de esta conmoción, el FIE que por ley solamente puede hacer obras de educación básica, preescolar y media, pero este decreto nos permite que el FIE ahora también haga infraestructura de educación superior. Y como el FIE es una entidad del Ministerio de Educación Nacional y tenemos la posibilidad de trabajar coordinadamente, vamos a utilizar ese decreto para que ya se instalen estructuras modulares y empecemos a ofertar. No va a ser definitivo, no va a ser definitivo. La obra avanza, la obra de infraestructura avanza, pero una obra de infraestructura puede durar, si tenemos suerte, año y medio, 2 años, y necesitamos ofertar educación superior ya. Esta infraestructura modular que se puede instalar de manera muy rápida, nos va a permitir empezar a ofertar los primeros ciclos, los primeros semestres, para que cuando la obra ya esté culminada, los primeros cohortes terminen en la obra nueva. Pero no nos vamos a esperar 2 años a que haya educación superior. Y sobre esto también ser muy sincero. Que la Universidad del Catatumbo sea una universidad propia, una universidad nacional propia, tiene que pasar por el Congreso de la República. No se crea ningún tipo de universidad por voluntad del gobierno y del Poder Ejecutivo. Tiene que ir al legislativo y se crea mediante una ley de la República. Es decir, necesitamos la voluntad del Congreso de la República. Tengo entendido que hay congresistas que ya allanaron la posibilidad y con la iniciativa parlamentaria de radicar el proyecto de ley que crea la universidad. Nosotros, por supuesto, apoyaremos esa iniciativa y desde el Ministerio de Educación Nacional daremos concepto favorable y acompañaremos los debates en el Congreso de la República. Pero también aquí hay que hacer un acto de sinceridad y de real política. Y es que, pues, para nadie es un secreto que las iniciativas del gobierno que se llevan al Congreso de la República, pues tienen ciertas discusiones que muchas veces no salen o no se resuelven a favor de las intenciones que tiene el gobierno nacional. Es incierto la aprobación o no aprobación de esta ley. Pero insisto, la urgencia es ofertar educación superior en el Catatumbo. Entonces vamos a empezar porque la universidad sea un multicampus donde 3, 4 o 5 universidades, ya 4 han expresado su voluntad de ofertar allí, empiecen a funcionar y empecemos a abrir cupos y a abrir cobertura y a hacer programas de tránsito inmediato a la educación superior. Que si el Congreso de la República nos dice sí se aprueba la ley que crea la Universidad del Catatumbo, pues listo, nos vamos con la Universidad del Catatumbo. Pero si el Congreso de la República nos niega esa posibilidad, pues no le vamos a transmitir esa negación a la juventud catatumbera y vamos a tener entonces multicampus. Pero esto lo digo con la mayor de la sinceridad para no generar de pronto falsas expectativas, sino que tengamos como conciencia de la realidad allí. Creo que es bien importante que tanto los sistemas CIMES y PETIES tengan una priorización por estudiantes con discapacidad y no solamente estudiantes sino profesores con discapacidad, y eso implica que las adecuaciones, Sebastián Caballero, que hagamos en colegios y que hagamos en universidades sean accesibles para las personas que tienen discapacidad, pero también los docentes que nosotros viabilicemos tengan también la capacidad para determinar acciones afirmativas a estudiantes con discapacidad. Y cierro con eso, porque claramente hemos hecho un avance para transformar centros a instituciones y para que la planta personal docente crezca en la medida en la que podamos aumentar también las posibilidades de ofertar hasta grado 11. Nosotros, para la educación inicial, en el 2004 viabilizamos 210 cargos docentes de aula por un valor cercano a 14.000 millones de pesos.
Se provisionaron 118 docentes y en el 2025 se viabilizan 251 cargos por un valor de 17.000 millones de pesos, y estoy hablando esto solamente de educación inicial. Pero esto tiene que ir también fortalecido o con una política de fortalecimiento de los ambientes pedagógicos. Tenemos una inversión para 393 ambientes pedagógicos, entonces no solamente los formadores, sino también los ambientes y la formación integral. 45 nuevos docentes que nos van a ayudar para que en las aulas de clase no se dé solamente las materias o los ciclos pedagógicos comunes, sino que además esto se vea nutrido por las artes, las culturas, el deporte, la cátedra de historia, que ya me han dicho que no es cátedra de historia, sino el fortalecimiento de la cátedra de sociales. Y los sistemas de educación media y superior, ¿sí? ¿Se descargó? Los sistemas de educación media y superior, los CIMES, en los cuales hemos ampliado oferta en 56 sedes, de 8 municipios. Tampoco sirve. Ahora sí. Dando concepto de viabilidad a 59 cargos docentes en perfiles muy específicos por un costo anual de 3.953 millones de pesos. Entonces, hacemos un esfuerzo para la viabilización, también para el nombramiento de nuevos docentes, pero aquí también tenemos que hacer un esfuerzo para que los docentes tengan arraigo con el territorio y sean docentes que provengan del territorio y que no estén de manera momentánea y que de un momento a otro pues los abandonen el colegio, porque eso también tiene un efecto sobre los niños y las niñas. Yo me comprometo a que eso lo revisamos para que en adelante podamos fortalecer ese arraigo y tengamos posibilidades entonces de permanencia tanto de los niños, pero también de los docentes en la región. Se me escapan algunos temas, pero yo quisiera darle la palabra a Sebastián Caballero, a Sebastián Rivera, gerente del FIE y gerente de la UAPA, para que profundicemos en alimentación escolar y en infraestructura. Cierro diciendo, tenemos muy poquito tiempo y las ilusiones no se nos pueden escapar como el agua entre los dedos. El Pacto por el Catatumbo es en sí mismo una asociación para la construcción de la paz territorial. La intervención del gobierno nacional en el Catatumbo debe ser una intervención forjada por la inversión social. Lo militar tiene que pasar a un segundo, tercer plano e incluso tiene que desaparecer. Y para eso los colegios, las escuelas, la universidad tienen que ser los centros de irradiación de la paz en la región. Pero eso no lo logramos solamente desde el Ministerio de Educación, o no lo logran solamente los rectores, o no lo logra solamente la Secretaría Departamental de Educación. Esto requiere algo en lo que hemos insistido desde el día que llegamos al Ministerio de Educación Nacional, y es que hagamos un pacto entre todas y todos por la educación de la región. Aquí no valen ya las ideologías políticas, aquí no importa la camiseta política que nos pongamos, aquí lo que importa es que todas y todos entendamos que la educación es el derecho raíz de otros derechos, que podemos estar en desacuerdo en todo lo demás, que podemos estar en desacuerdo incluso en cómo se dicen las cosas, en cómo se ven los colores, en todo lo demás, pero que los niños, las niñas, los jóvenes del departamento merecen que se les garantice ese derecho, que es el derecho a la educación, porque a partir de ese pueden garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, a una vida digna, en fin, se le abren un montón de posibilidades. Y si nosotros deponemos todas nuestras diferencias y entendemos que si nos unimos por el derecho a la educación, pues no solamente vamos a sacar a Catatumbo adelante, sino vamos a sacar a este país adelante, y entonces vamos a dejar de llamarnos subdesarrollados como nos llaman en otras instancias. Era solo ese mensaje. Muchas gracias para todas y para todos.